voy a, que les voy a poner, pero ahí vamos a estar bien. Entonces, voy a compartir pantalla. Si están viendo, si ven mi pantalla. Sí, Ok. Hasta ahorita lo que han visto, ¿sí le han entendido la ley de los gases y el equilibrio? ¿O no? ¿Se les ha dificultado? El equilibrio sí, pero de la ley de los gases es un poquito más difícil. Ah, ¿se te hizo más difícil la ley de los gases que el equilibrio? Sí, Curioso. Bueno, vamos a empezar con la definición básica de reacción química, ¿no? Esta es una forma de representar una reacción química. Y bueno, ¿qué significa esto? Lo que está a la izquierda de la flecha son reactivos, lo que está a la derecha son productos. La flecha significa produce, ¿no? Estas cosas que están entre paréntesis se les llama estados de agregación. Estos estados de agregación no son subíndices, o sea, no deben de ir aquí abajito, deben de ir siempre a la misma altura que los elementos o los compuestos que estén utilizando en la reacción. Sí, porque es una costumbre que a lo mejor arrastran o que piensan ustedes que estos son subíndices y no son subíndices. Y siempre, siempre se deben de poner. Lo correcto siempre es ponerlos siempre. No antes G de gaseoso, L de líquido, S de sólido y AC de acuoso. Y si están con alguna literatura en inglés, en vez de AC va a decir acuno, pero es lo mismo, no es acuoso. Estos números que acompañan a las especies químicas se les llama coeficiente estequiométrico. Vi por ahí que ya vieron algo de estequiometría. Entonces, supongo que ya pueden deducir al ver cualquier reacción química que para que esto se lleve a cabo, 2 moles de hidrógeno, reacción con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. Ah, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Todo muy básico. sí. Permítanme. Llevan mucho en la reunión. No, no llevamos mucho. Ah, ok, es que como no podía entrar yo en la otra reunión y no me había dado cuenta que había mandado link por el grupo para nueva reunión. Ah, sí, no te preocupes, no, vamos empezando. Bueno, entonces, como ya vieron, me imagino en equilibrio, ahora saben que una reacción química no solo puede ir en un sentido, sino normalmente va en los dos sentidos. Esto quiere decir que al mismo tiempo que este caso, que esto es ácido acético y esto es agua, esto es acetato y esto es el ion hidronio, al mismo tiempo que el ácido acético reacciona con el agua para formar el ion acetato y el ion hidronio, pues al mismo tiempo también el ion acetato está reaccionando con el ion hidronio para formar agua y ácido acético. Eso quiere decir que la reacción se da en los dos sentidos, por eso las flechas están en ambos sentidos. Sin embargo, se llega a un punto en que las concentraciones ya no cambian. Esto es un equilibrio, pero no es un equilibrio estático. No quiere decir que en ese momento deja de haber reacción en un lado o al otro, sino que estas reacciones suceden a una velocidad determinada que provoca que ya no haya cambios de concentraciones. Ahora, estos equilibrios se pueden describir matemáticamente con lo que se conoce como una constante de equilibrio. En este caso sería una constante de equilibrio ácido, que son las Ks, que creo que también por ahí vieron algo. En este caso, pues nada más lo ponen como una constante de equilibrio cualquiera. Y esto siempre es igual a la multiplicación de la concentración molar de los productos elevada al coeficiente estequiométrico. En este caso, como los coeficientes estequiométricos son todos uno, pues aquí no hay potencias, ¿no? Entonces es la concentración del ion acetato o la concentración del ion hidronio entre la concentración de los reactivos. En este caso, el único reactivo que entra en la constante es el ácido acético. ¿Por qué? Porque el agua es líquida. Y como me dijeron que ya era algo de equilibrio, deben de ya saber entonces
que los compuestos líquidos y sólidos no se meten a la constante de equilibrio, a la expresión, porque ya están incluidos como una constante, ¿no? Porque sus valores de concentración no cambian a medida que avanza la reacción, por eso ya se introducen matemáticamente en el valor de la K. También, pues por ahí vieron lo que es estequiometría, que es el estudio cuantitativo de reactivos y productos que participan en una reacción química. Por ejemplo, en esta primera reacción, el hidróxido de potasio reacciona con ácido bromídrico para formar bromuro de potasio y agua. Esto quiere decir que un mol de hidróxido de potasio reacciona con un mol de ácido bromídrico y produce un mol de bromuro de potasio y un mol de agua. Por otro lado, en la segunda reacción, que es clorato de potasio, aquí podemos observar que 2 moles de clorato de potasio producen 2 moles de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno. Entonces, como ya conocemos coeficientes estequiométricos, nosotros podríamos decir, si tenemos X cantidad de clorato de potasio, podemos calcular cuánta masa, cuántos moles o cuántos átomos, cuántas moléculas de oxígeno forman esta reacción. Por decir así, yo tengo 5 moles de clorato de potasio que reaccionan completamente. ¿Cuántos moles de cloruro de potasio voy a formar? Pues 5, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación son 2 y 2. Sin embargo, no voy a formar 5 moles de oxígeno, voy a formar 3 entre 2, que es 1.5 por los 5 moles de clorato de potasio que reaccionaron, van a ser 7.5 moles de oxígeno, ¿no? De moléculas de oxígeno. Esto nada más es un repaso rápido, ¿no? Para que más o menos ahí entre en el calor. Ahora, esto sí, no sé si ya lo vieron. ¿Ya vieron teoría de ácidos y bases? Más o menos, ¿cuáles son las definiciones de ácidos y bases? ¿O todavía no lo han visto? ¿Quién me puede ahí contestar? Ya lo vimos. Ya. Ah, ok, ya lo vieron. Bueno, entonces repasando rápidamente, se acordarán que existen varias teorías de ácidos y bases, ¿no? Y además de las 3 que les voy a mostrar aquí, existen muchas otras más. Sin embargo, en la Olimpiada estas son las más conocidas utilizadas. La primera es la teoría del ácido, de los ácidos y bases de Arrhenius. Aquí en esta definición, un ácido es una sustancia que libera iones de hidrógeno, que son los protones, o sea, los H positivos, que son en solución acuosa son equivalentes al ion hidronio, que es el H3 o más, que les mostré antes. Este especie y esta en soluciones acuosas son equivalentes, ¿no? Cuando se disuelve en agua y algunos ejemplos clásicos de ácidos, ¿no? Que es el ácido carbónico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico, todos estos ácidos al ponerse en contacto con agua se disocian y forman iones de hidrógeno. Entonces, según esta definición, la sustancia libera iones de hidrógeno. Por otra parte, una base es una sustancia que libera iones hidróxido, que son los OHs, con una carga negativa, es un anión. Cuando se disuelve en agua, algunos ejemplos de bases según esta teoría son el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio y el hidróxido de bario. ¿Por qué? Porque al momento que se disuelven en agua, eh, estos compuestos se disocian, por ejemplo, el hidróxido de sodio en iones sodios positivos y en iones hidróxido que son negativos. En iones potasio que son positivos y en iones hidróxido que son negativos. Entonces, bajo esta teoría, solamente aquellas sustancias que liberan iones hidróxido cuando se disuelven en agua, pues serían bases, ¿no? Por otro lado, tenemos los ácidos y bases de Bronsted-Lowry, que esta definición amplía un poco más aquellas sustancias que son ácidos y bases. Para esta definición, un ácido es una sustancia capaz de donar un protón. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que también es un ácido de Arrhenius, según la teoría de Arrhenius, al reaccionar con agua, al disolverse en agua, forma el ion hidronio o el famoso que es el equivalente al protón, como ya les mencioné, y el ion cloruro. Por otro lado, la definición de base es aquella sustancia capaz de aceptar un protón. Por ejemplo, el ion carbonato, que viene, por ejemplo, de los carbonatos de sodio, de litio, etcétera, puede reaccionar con los protones para formar el ion carbonato. Si se fijan, probablemente el ion carbonato no sería, o el carbonato de sodio, por decirlo así, no sería una base según la definición de Arrhenius. ¿Por qué? Porque no va a liberar OHs al ponerse exactamente en contacto con agua. Pero según la definición de Bronsted-Lowry,
sí puede aceptar un protón, ¿no? Para reaccionar y formar el ion bicarbonato. Y por último tenemos los ácidos y bases de Lewis, donde un ácido es aquella sustancia capaz de aceptar un par de electrones y una base es una sustancia capaz de donar un par de electrones. Entonces aquí ya no sé si hayan visto estructura de Lewis o de Lewis, según lo conozcan, pero pues aquí se puede ver que la base, la cual es esta, que es amoníaco, tiene un par de electrones libres y el ácido, el cual es trifluoruro de boro, pues tiene un hueco, ¿no? Donde puede acomodar estos pares de electrones. Entonces, este par de electrones forma un enlace entre el nitrógeno y el boro y por lo tanto el amoníaco actúa como una base y el trifluoruro de boro actúa como un ácido. ¿Por qué? Porque es el que está aceptando este par de electrones para formar el enlace. Ya vieron la estructura de Lewis, ya la conocen, Conocerla, sí. pero no han visto cómo se forman las estructuras de Lewis. Mm, No la vimos, pero pues, o sea, yo sí sé que es. No sé el resto. Ok. No, no, no. Aquí en clases todavía nadie les ha enseñado a hacer estructuras de Lewis. No. Ah, ok, ok. Entonces, si no lo ven con algún compañero en estos días, se los voy a enseñar yo, ¿no? La siguiente clase, porque es algo importante, ¿no? Que deben de conocer. Y algo, pues, básico, ¿no? Que probablemente de a fuerza vengan en los problemas de la Olimpiada. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema que se supone que íbamos a ver hoy, que es el de disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea de al menos dos componentes. Estos serían lo que es el soluto y el disolvente. El soluto normalmente pues se identifica como la sustancia que está en menor cantidad y el disolvente aquella que está en mayor cantidad. Se dice que tienen que ser al menos dos componentes porque puede haber más de un soluto, ¿no? Pero solo una sustancia se considera disolvente. Hay gente que les llama solventes, pero ese nombre es incorrecto. En español, solvente es aquella persona que presenta solvencia, o sea, que tiene dinero. Entonces, pues no usen esa palabra, usen la palabra correcta que es disolvente. Ahora, dependiendo del estado de agregación del soluto o el disolvente, se pueden tener distintas formas de disolución. Por ejemplo, si el soluto es un gas y el disolvente también es un gas, pues la disolución también va a ser en forma de gas. Y un ejemplo es el aire. En el aire, como ustedes deberían de saber, pues la mayor parte del aire es nitrógeno. De hecho, es alrededor del 79% en volumen, es nitrógeno, mientras que el oxígeno es aproximadamente el 21%. Por lo tanto, pues el soluto sería el oxígeno y el disolvente sería el nitrógeno, ¿no? Y la disolución, pues se le conoce como aire, que es el que respiramos todos los días. Y un dato curioso es que el nitrógeno, así como entra, sale. El nitrógeno no reacciona dentro del cuerpo, a diferencia del oxígeno, ¿no? Que es el que necesitamos para llevar a cabo nuestros procesos metabólicos. Otro tipo de solución sería en el que el soluto es un gas y el disolvente es un líquido. Por lo tanto, esta disolución va a estar en estado líquido. Un ejemplo, pues son el agua mineral, los refrescos, etcétera, ¿no? Que en donde hay dióxido de carbono disuelto en el agua. Por eso, pues cuando uno abre una coca, pues, todo el mundo dice, si tiene gas o no tiene gas. Pero en realidad, pues es ese, ¿no? Dióxido de carbono disuelto en el agua. Otro ejemplo es que el soluto sea un gas y el disolvente sea un sólido. Por lo tanto, la disolución va a estar en estado sólido, ¿no? Un ejemplo, pues es hidrógeno disuelto en algún metal, que normalmente estos tipos de disolventes, de disoluciones, perdón, se utilizan para reacciones orgánicas de hidrogenación. Entonces, un caso muy conocido es disolver, pues, hidrógeno gaseoso en paladio, que en realidad el proceso se llama adsorción. O sea, el hidrógeno se adhiere a las paredes a la superficie del metal, en este caso es el paladio. Otro tipo sería en el que el soluto es un líquido, el disolvente también es un líquido, por lo tanto la disolución está en fase líquida. Por ejemplo, el etanol en agua, eh, que pues en este caso sería cualquier tipo de cerveza, ¿no? O bebida alcohólica.
Otro tipo es un soluto sólido en un disolvente líquido, por lo tanto, el estado de la disolución resultante debe ser líquido. Por ejemplo, cloruro de sodio en agua, que es pues agua salada, ¿no? Lo mismo sería azúcar y agua. Ustedes tienen la sal, que en principio es sólida, la agregan al agua, la baten y esta se disuelve, ¿no? Y ya forman su disolución de sal en agua. Más adelante vamos a ver qué es lo que pasa cuando ustedes agregan un sólido a un líquido y el sólido deja de desaparecer. Ahí sucede un fenómeno que se llama solvatación, o en el caso específico del agua, se le conoce como hidratación. Solvatación es para cualquier disolvente en general y hidratación es para el agua en específico. Otro tipo de disoluciones eh, son de sólido en sólido, por lo tanto el estado de agregación resultante de la disolución es sólido. Un ejemplo son las aleaciones como el latón o la saldadura que se utiliza en electrónica, que es de estaño y plomo, también se utiliza en soldadura. Eh, y bueno, también dependiendo de la cantidad de soluto que hay una disolución. Se me cortó, disculpen. También dependiendo de la cantidad de soluto que hay en una disolución, las disoluciones se pueden clasificar como no saturada, saturada o sobresaturada. ¿Qué significa esto? Todos los disolventes, llámese agua o cualquier otra cosa, tienen una capacidad ya establecida que depende de la temperatura. En el caso de disoluciones sólidos líquidos, solamente depende de la temperatura, que es la cantidad máxima de algún soluto que puede disolver. Por ejemplo, ustedes saben que si tienen un vaso de agua y le agregan poquita azúcar, pues esta sí se disuelve. Sin embargo, si ya se pasan y le empiezan a agregar demasiado azúcar, pues esta se va a ver en el fondo. ¿Por qué? Porque el agua tiene solo capacidad de disolver cierta cantidad de azúcar. Entonces, si todavía no superas ni llegas a esa capacidad máxima de, de cantidad de soluto que puedes disolver en disolvente, se dice que tienes una disolución no saturada. Sin embargo, si estás en el límite, si por decir así, tú sabes que solo puedes disolver 5 gramos de azúcar en 100 mililitros de agua y ya estás en los 5 gramos, exactamente en ese punto, se dice que tienes una disolución saturada. Por otro lado, si rebasas el límite, se obtienes lo que es una disolución sobresaturada, que estas disoluciones son inestables y tarde o temprano termina precipitando el exceso de soluto. Por ejemplo, si tú agregas 6 gramos de azúcar a esos 100 mililitros de agua y a lo mejor lo agitas demasiado fuerte, en un principio no observas que hay azúcar en exceso, pero ya que pues esta agitación se detiene, ya vas a empezar a ver cómo se va precipitando un poco el azúcar en el fondo. Entonces, este tipo de disoluciones en las que ya se tienen más solvente del que se puede añadir al disolvente, pues se le conocen como disoluciones sobresaturadas. Hasta aquí no hay dudas. ¿Alguna pregunta, no? No. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando ustedes disuelven un sólido o lo que quieran, ¿no? En un disolvente? Por ejemplo, sal en agua. Entonces, al principio tienen sus dos componentes, ¿no? El disolvente y el soluto, que en este caso dijimos que era sal. Entonces, aquí existen unas fuerzas intermoleculares entre las moléculas de agua y por su parte en el soluto también existe una fuerza de intermoleculares entre pues no son moléculas, ¿no? Sino son iones de sodio y cloruro que forman la red cristalina del cloruro de sodio. Ahora, una de las primeras etapas es que estas moléculas de disolvente se tienen que separar un poco. ¿Por qué? Porque tienen que dar cabida a las moléculas del soluto, porque al final van a terminar conviviendo, ¿no? Entonces, esta primera etapa necesita un coste energético, o sea, necesita la aplicación de un tipo de energía, o en su defecto, libera algo de energía. Después se necesita después aparecen las fuerzas de interacción entre el soluto y el disolvente, y de esta manera ya se obtiene la disolución final. Aquí podemos observar que las moléculas, en este caso, que representan el soluto, están rodeadas de moléculas disolventes.
Esto es a lo que les dije que se les llama solvatación, o en el caso específico del agua, hidratación, y es lo que permite que se puedan formar las disoluciones. Como les dije, existen pues tres tipos de fuerzas, que son las interacciones disolvente y disolvente, las interacciones soluto-soluto y la interacción disolvente-soluto. Ahora, pues no cualquier sustancia puede disolver cualquier soluto, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que el agua sí disuelve la sal, sí disuelve un poquito de azúcar, pero por ejemplo, si tú agregas aceite al agua, pues estos no se mezclan, ¿no? Son sustancias inmiscibles. Sin embargo, si tú agregas alcohol al agua, pues estos sí pueden formar una mezcla homogénea. Entonces aquí entran una ley que se llama lo similar disuelve a lo similar. Entonces, no sé si ustedes ya sepan diferenciar de una sustancia polar a la de una no polar. ¿Sí saben? O más o menos Yo conocen. no. Ok. A ver. Ok. ¿Sí conocen el término de electronegatividad? Sí. Sí, Ok. Bueno, déjenme ver aquí si puedo usar aquí un marcador. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen, no sé, ¿qué será bueno? Una molécula de metanol, ¿no? Entonces aquí está el carbono. Claro que estas moléculas no son planas, ¿no? Pero aquí las dibujamos de manera plana. Entonces, ¿qué es la electronegatividad? Es la capacidad de un átomo de atraer electrones en un enlace. Aquí se supone que existe un enlace covalente. Un enlace covalente es aquel donde se comparten electrones. Esto, por ejemplo, en este enlace de aquí, el carbono y el oxígeno comparten electrones. Ahora, la electronegatividad, como les acabo de mencionar, es la capacidad de cada uno de estos átomos para atraer los electrones en un enlace. ¿Quién es más electronegativo, el oxígeno o el carbono? Oxígeno. El oxígeno, ¿no? Entonces, como el oxígeno tiene una mayor capacidad de atraer estos electrones que está compartiendo con el carbono, estos electrones van a pasar más tiempo cerca del oxígeno y esto va a producir un momento dipolar donde aquí va a haber una carga parcial negativa. Carga parcial es delta, ¿no? Y aquí va a haber una carga parcial positiva. Esto va a producir un momento dipolar, que es el que se representa con esta flecha, y por lo tanto, esta sustancia, el cual es metanol, es polar. Lo mismo pasa con el agua. El agua, pues, es un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Nada más que aquí los átomos de hidrógeno no están a 180 grados, ¿no? Están en un ángulo de aproximadamente 109 grados. Entonces, aquí, ¿quién es más electronegativo, el hidrógeno o el oxígeno? el oxígeno. El oxígeno es más electronegativo, exactamente. Entonces, aquí va a suceder lo mismo. Eh, en este enlace, donde comparten electrones el hidrógeno y el oxígeno, los electrones van a estar más hacia el lado del oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene una mayor electronegatividad, es decir, jala estos electrones con mayor fuerza. Entonces, el oxígeno va a tener una carga parcial negativa y el hidrógeno va a tener una carga parcial positiva. Lo mismo sucede acá en el hidrógeno de este lado. Este va a tener una carga parcial positiva y este va a tener una carga parcial negativa. Ahora, estos momentos dipolares no son escalares, son vectores. ¿Sí saben diferenciar entre un escalar y un vector o no? No. Que una cantidad escalar es aquella que solamente pues tiene magnitud, por ejemplo, no sé, 1 litro, ¿no? O 1 kilogramo. Y un vector tiene dirección, sentido, magnitud. Es decir, por ejemplo, una fuerza. Si yo tengo una fuerza en este sentido, no sé, de 10 newtons, y por decir así, tengo una fuerza en este sentido de 5 newtons, y las quiero sumar, pues no nada más sumo 10 más 5, ¿no?
Cosa que sí haría si yo tengo una bola de que pesa 1 kilo y otra bola que pesa 2 kilos y quiero sumar cuántas pesan juntos, ¿no? ¿Cuánto pesarían? Pues 3 kilos, ¿no? ¿Verdad? En este caso no. En este caso no nada más puedo sumar 10 más 5. Tengo que tomar en consideración la dirección y sentido de estas fuerzas, además de su magnitud. Entonces, estos dos momentos dipolares se tienen que sumar vectorialmente y eso va a dar como resultado un momento dipolar total que va hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque como estas van en sentidos encontrados, la única componente que se mantiene es la vertical. La componente horizontal se elimina. Pero bueno, si no saben exactamente cómo sumar y restar vectores, pues ahorita a lo mejor no saben qué estoy hablando. Entonces, como ese es un tema de física más que nada, pues ahí les voy a encargar, ¿no? Que si no saben entre vectores y escalares diferenciar ni hacer suma de vectores, eh, pues sí les encargo que lean algo, ¿no? De eso. Que no vamos a necesitar mucho, ¿no? Pero es nada más para que entiendan esta parte. Ahora, como les decía, existe esta regla, ¿no? De que lo similar disuelve lo similar. Esto quiere decir que las sustancias polares, como el agua, disuelven. ¿Qué tipo de compuestos creen que disuelvan? Pues los polares, ¿no? Por ejemplo, como ya vimos, el metanol es polar, no es un alcohol. Y como me imagino que deberían de saber, los alcoholes sí se pueden disolver en agua. Por otro lado, el aceite es una sustancia no polar. ¿Qué quiere decir que no es polar? Que no tiene momentos dipolares, ¿no? O puede tener, llegar a tener, pero son muy pequeños o muy discretos. Entonces, pues no hacen la gran cosa, ¿no? Entonces, todas aquellas sustancias no polares, pues no pueden ser disueltas en agua. Por eso el aceite, que no es no polar, no se puede disolver en agua. O la perdón, o, ¿cuál iba a decir? O las grasas, ¿no? Las grasas también, pues son sustancias no polares y tampoco se mezclan con agua. Otro ejemplo es el benceno. El benceno es una sustancia no polar cuya fórmula química es el C6H6 y que si se mezcla con agua, esta no se disuelve. ¿Por qué? Porque esta no tiene un momento polar significativo, entonces no se puede disolver. Sin embargo, si tú mezclas aceite y benceno, probablemente sí puedas obtener una mezcla homogénea. Entonces hasta ahí, sí, más o menos. Sí, Sí. sin problema. Ok. Bueno, entonces aquí ya sabemos que lo polar disuelve lo polar y lo no polar disuelve lo no polar. ¿Y cómo sé que es polar? Pues por las diferencias de electronegatividades existen momentos dipolares y la suma de todos estos momentos dipolares son las que me dicen si hay polaridad o no. Ahora, es importante hacer la suma de las polaridades. ¿Por qué? Porque pueden existir estos momentos dipolares individuales, pero la suma total puede ser igual a cero y por lo tanto la molécula es no polar. Un ejemplo es el dióxido de carbono. Ay, a ver, lo voy a dibujar aquí, ¿no? Porque ya está muy saturado. Entonces, el dióxido de carbono, este sí es lineal. Y si no saben estructuras de Lewis, pues tiene dobles enlaces, ¿no? Ahora, ¿quién es más electronegativo, el carbono o el oxígeno? Ya lo mencionamos ahorita, El oxígeno. el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde van a estar recargados los electrones? ¿Hacia el oxígeno o hacia el carbono? Oxígeno. Hacia el oxígeno, ¿no? Entonces, este va a tener una carga par- parcial negativa. El carbono va a tener una carga parcial positiva y este oxígeno una carga parcial negativa. Ahora, los momentos dipolares individuales va a ir uno hacia acá y otro hacia acá, ¿no?
Si se fijan, como la longitud de los enlaces es completamente igual y pues este es oxígeno y este también es oxígeno, estos momentos dipolares individuales, como van exactamente en sentidos contrarios, se contrarrestan y hacen que toda la molécula en su totalidad sea no polar, a pesar de que sí existen momentos dipolares individuales. Entonces, solo por haber diferencias de electronegatividad no significa que la molécula es polar, por eso hay que hacer bien el análisis de los momentos dipolares individuales. Otra, por ejemplo, otra molécula que presenta este mismo caso, donde sí existen momentos dipolares individuales, pero la suma de todos es igual a cero, es el tetracloruro de carbono, el cual pues es un disolvente no polar y, por ejemplo, sirve para disolver, eh, por decirlo así, por mencionar alguno, el benceno, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿todo bien? Sí queda un poquito más claro esto de los momentos dipolares y qué disuelve qué. Sí, profe. Sí. Ok, permítame un minuto nada más. Eh, bueno, entonces vamos a empezar con lo que son las unidades de concentración. La primera unidad de concentración que vamos a ver es el porcentaje en masa. Esto también se puede llamar porcentaje en peso o peso percentual, pero la forma más correcta de llamarlo es porcentaje en masa. ¿Por qué? Porque la masa sí son kilogramos, el peso realmente es una fuerza, ¿no? Pero pues ya se ha hecho una palabra de uso tan común que ahora siempre decimos cuánto pesa, 5 kilos, pero realmente esos 5 kilos se refiere a la masa, ¿no? Entonces el porcentaje en masa viene dado por la ecuación que se muestra aquí mismo, donde el porcentaje de masa de cualquier soluto es igual a la masa de ese soluto entre la masa total de la disolución, que en este caso sería la masa del soluto, o en el caso de que haya más de uno, la masa de todos los solutos más la masa del disolvente, multiplicado por 100, para que ya nos dé el porcentaje. Entonces, en resumen, sería la masa del soluto entre la masa de todos los solutos más la masa del disolvente, que sería la masa de la disolución, como aparece aquí abajo. Pues esta expresión pues no tiene nada complicado, ¿no? No creo que haya complicaciones. Y bueno, aquí está un ejemplo. El ejemplo dice, una muestra de 0.892 gramos de cloruro de potasio se disuelve en 54.6 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa de cloruro de potasio en la disolución? Bueno, como ya sabemos, para calcular el porcentaje en masa de cloruro de potasio, el cual es el soluto, necesito la masa de ese soluto que ya nos dan que ya nos dan como dato, que es cuánto, 0.892 gramos, ¿no? Ahora ocupo el otro dato que necesito es la masa de la disolución, que en este caso sería la masa disolvente más, perdón, la masa del soluto más la masa disolvente, que es el agua. Entonces, ¿cuánto es 54.6 más 0.892? 55.492. 55.492. Está bien difícil escribir con esta cosa. Pero bueno. Entonces ya puedo dividir yo mi punto 892 entre la suma total que es 55.492 y ese resultado lo multiplico por 100 y eso me da como resultado 1.61%. Sí coinciden con ese resultado. Sí. Ujú. Sí. Sí. Ok. Entonces, ahora como ejercicio de práctica, intenten hacer este que viene aquí. El naftaleno es una sustancia no polar,
cuya fórmula es esta, ¿no? C10H8. Y el benceno también es una sustancia no polar. En este caso es el disolvente, ¿no? Como les mencionaba, las sustancias no polares se pueden disolver en sustancias no polares. En este caso, el cloruro de potasio es una sustancia iónica. O sea, su tipo de enlace es iónico. Normalmente las sustancias iónicas se pueden disolver en agua, ¿no? Porque se pueden disociar en iones. En este caso serían iones potasio y iones cloruro. Por eso es que el cloruro de potasio sí se disuelve en agua. Es 7.44%. A mí me da igual. A mí también. 7.44. Sí. Sí. Y también. Sí, esa es la respuesta correcta, ¿no? Aquí nada más es dividir el 6.44 entre la suma de la masa del disolvente más la masa del soluto, que da 86.54. 44. No, 50. La suma ya de las dos. Sí, sí, da Ah, eso. sí, sí, está bien. Y se multiplica por 100. Y ya pues el resultado es el que mencionaron, ¿no? 44. 7.44, ajá, por ciento. Bueno, esto pues es bastante sencillo, ¿no? O sea, no creo que tengan problema. Todo el mundo sí pudo resolverlo o entendió cómo se resolvía. Sí, Ok, Bien. bueno, bueno, avanzamos. La siguiente es la fracción molar, que si vieron ley de gases ideales, me imagino que ya conocen a qué se refiere. La fracción molar de un componente A en una mezcla que se denota por la letra X, subíndice A. ¿Por qué? Porque es el componente A, ¿no? Entonces, fracción molar se denota con la letra X. ¿Sale? Que es igual a los moles de ese componente, en este caso los moles de A, entre la suma de los moles de todos los componentes, o sea, todos los solutos y el disolvente. O si no quieren etiquetar como soluto y disolvente, pues todo lo que conforma esa mezcla, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún problema con esa definición o si sí la comprendan. ¿Alguien tiene algún problema? Ahora, ¿qué unidades va a tener la fracción molar? Como la fracción molar es mol entre mol, pues es adimensional, ¿no? Es adimensional. Aunque feo escribo con esto, ¿Qué pero bueno. significa dimensional? Sí, es adimensional, que es mol entre mol, entonces no hay dimensiones. Bueno, a ver, como ejercicio, algo así rápido, me pueden calcular la fracción molar de cada uno de los componentes de la siguiente mezcla, que está compuesta por 4.3 moles de A, 1.8 moles de B, 2.2 moles de C y 1.1 moles de D. Me dicen como vayan terminando, por favor. La fracción la decimos en decimal. Las fracciones se dicen en decimal. Ninguna fracción puede ser mayor a 1. Ok. De 4.3 sería 0.457. ¿Mande? Que de los 4.3 moles de A, su fracción sería 0.457. Ajá. ¿De B? 0.1914. Ajá. ¿Correcto? Ese serían .234. Y del último, Punto 117. ajá. Ahora,
es importante que sepan que la suma de la fracción mol de cada uno de los componentes de una mezcla siempre debe ser igual a 1. ¿Por qué? Por la misma definición de fracción mol, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo sumo XA más XB más XC más XD, ¿cuánto les da? Pues debería ser 1, pero por la pérdida que a veces se da en los decimales. Ajá, idealmente debe ser igual a 1, ¿no? Si ustedes ahí redondearon, pues probablemente les dé 0.99 o 1.01. Pero si usáramos todas las cifras, nos debería dar 1. Y eso es porque esta misma suma expresada de esta manera sería moles de A más moles de B más moles de C más moles de D, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual a los moles de A más moles de B más moles de C más moles de D? Pues es la suma de todos los moles de todos los componentes, ¿no? Entonces, la suma de los moles de todos los componentes entre la suma de los moles de todos los componentes, ¿a qué es igual? Pues 1. sería igual a 1, ¿no? Por eso es importante recordar que la suma de la fracción mol de cada uno de los componentes de una mezcla siempre es igual a 1. Siempre y cuando se tomen en cuenta todos los componentes, ¿no? Porque si nada más suman 2, pues no les va a dar 1, ¿no? Y por lo tanto, pues ninguna fracción molar puede ser pues mayor a 1, ¿no? Y es igual a 1 si nada más tenemos un componente, ¿no? En el caso hipotético de que sea una mezcla, porque pues no sería una mezcla que solo tuviera A, pues la fracción molar de A sería 1, ¿no? Pero pues eso también es ilógico, ¿no? Entonces, si hay mezcla, las fracciones molares siempre deben ser menor a 1. Así que si están resolviendo un problema por ahí y una fracción molar de repente les da 1.4, pues chequen, ¿no? A lo mejor están haciendo la división al revés. Pero eso ya es señal de alerta, ¿no? ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Sí. Ok. Sí, Sí. Bueno, las siguientes unidades de concentración que vamos a ver van a ser molaridad y molaridad. La molaridad con R se define como los moles de soluto entre los litros de la disolución. Aquí, como les dije, en una disolución puede haber más de un soluto. Entonces, si yo quiero la molaridad del componente A, pues tengo que usar los moles del soluto A, ¿no? Entre los litros de la disolución. Si yo quiero la molaridad del componente B, tengo que usar los moles del soluto B entre los litros de la disolución. Y si yo quiero la molaridad del compuesto C, pues son los moles del soluto C entre los litros de la disolución y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿qué unidades tiene la molaridad? Como es mol del soluto entre litros de la disolución, las unidades son mol por litro, ¿no? ¿Sale? No se confundan ahí con moles por mililitro, no, siempre es mol por litro. Siempre se usa como volumen, litros de disolución, ¿no? Ahora, esta concentración molar se puede expresar como corchetes. Por ejemplo, si yo pongo entre corchetes al ion cloruro, quiero decir que quiero dar a entender que esto significa concentración molar de iones cloruro. Entonces, por ejemplo, si en algún problema o en algún lado ven corchetes, cloruro igual a 1.5 M mayúscula, como podemos observar aquí, eso significa que la concentración molar de los iones cloruro es igual a 1.5 molar. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? sí, Ok. Por otro lado, la molalidad con L, la cual se representa con una M minúscula, se define como los moles de soluto entre la masa de disolvente. Y esta masa siempre va a ser en kilogramos. Entonces aquí sí, en este caso sí es importante identificar quién es el disolvente, porque es nuestra referencia para hacer el cálculo de la molalidad. En este caso sí, o puede haber más de un soluto, ¿no? También en este caso puede haber más de un soluto, pero solo puede haber un disolvente, como ya les dije anteriormente. Entonces, si yo quiero la molalidad del compuesto A, es igual al moles de soluto
de ese soluto A entre la masa disolvente. Si yo quiero la molaridad del compuesto B, tengo que utilizar los moles de ese soluto B entre la masa de disolvente y así sucesivamente. Ahora, aquí las unidades, como son moles de, de soluto, perdón, entre masa disolvente en kilogramos, las unidades van a ser siempre mol sobre kilogramo, nada de mol sobre gramo o etcétera, ¿no? Ahora, en el caso de la molaridad, no existe pues una forma de expresarlo como en el caso de la molaridad, ¿no? Que simplemente poniendo entre corchetes cada especie, pues ya se sabe que se refiere a la concentración molar. En este caso, pues no existe una forma de expresarlo así. Entonces, por ejemplo, si, pues nunca lo vamos a ver así, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo veo 1.5 m minúscula, significa que cualquier cosa a la que se estén refiriendo tiene una concentración de 1.5 molar, ¿no? Con L. Ahora, ¿por qué existen tantos tipos de unidades? A lo mejor ya se les hacen muchos, ¿no? Tipos de unidades para expresar la concentración. Pues ahí existen varios porque dependiendo de la situación, pues unos son más adecuados que otros, ¿no? No sé si recuerdan, pero en la primera clase les comenté eh, algunos casos donde la molaridad pues era mejor que la molaridad. Si se fijan por definición, molaridad es moles entre un volumen, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de esta unidad de concentración? Que los volúmenes a veces pues no son constantes, ¿no? Bueno, nunca son constantes. Si yo mido el volumen a 20 grados, o sea, una temperatura específica, y luego, por decir así, mido esa misma disolución donde hipotéticamente no se ha evaporado nada ni se ha perdido nada, no sea a 75 grados, por decir así, muy probablemente, si no es que muy seguramente, esos volúmenes no van a ser iguales. Por lo tanto, la molaridad de mis componentes de esa disolución pues va a cambiar ligeramente. A veces estos cambios pues se desprecian, ¿no? Pero si tú ocupas hacer algo que sea muy exacto, pues sí va a afectar, ¿no? En tus experimentos. En el caso de la molaridad, como solo depende de cosas de masa y la masa es constante y no depende de la temperatura, siempre y cuando no haya pérdidas, ¿no? Por evaporación o otras cosas, pues la molaridad es constante a cualquier rango de temperatura. O sea, si yo mido la molaridad o conozco la molaridad de una disolución a 20 grados, pues sigue siendo igual a la molaridad de esa disolución a 50 grados, ¿no? Que como les digo, en el caso de la molaridad, esto va a cambiar ligeramente. También el porcentaje en masa, como solamente se basa en la masa, también es constante, ¿no? Con las diferentes temperaturas. Ahora también sucede algo. No sé si ya vieron, por ejemplo, leyes de disolución, donde C1, B1 es igual a C2, B2, que es la ley de la dilución. ¿Sí vieron ya esa fórmula? Sí, ya la No. vimos. ¿No? No, Ah, bueno, por ejemplo, si yo tengo, por decir así, perdón, tengo, no sé, cloruro de sodio, 1 molar, y de esa solución tomo, no sé, 0.1 litros, y la disuelvo a 1 litro. O sea, tomo esa muestra y en otro recipiente la llevo hasta 1 litro agregando agua. ¿Cómo despejo la concentración de la nueva disolución? Pues nada más despejando esto, ¿no? A lo que me refiero es que, por ejemplo, no siempre que tú agregas dos disoluciones, por ejemplo, si yo agrego 200 mililitros de alcohol a 1 litro de agua, ¿cuánto va a ser el volumen final? ¿Cuánto creen que sea el volumen final? Si yo agrego 200 mililitros de alcohol a 1 litro de agua. 1200 1200. mililitros. La lógica nos diría que son 1200 mililitros, ¿no? Pero realmente no es así. Los volúmenes de dos sustancias que son diferentes normalmente no son aditivos. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre el soluto y el disolvente que altera el volumen. Puede ser que que al momento de mezclárselo, en vez de 1200 sean 1210, o también puede pasar lo contrario, que en vez de 1200 sean 1900.
Normalmente aquí cuando nosotros hagamos problemas, siempre vamos a considerar que los volúmenes son aditivos, a menos que se especifique lo contrario, ¿no? Pero, pues, es importante que ustedes sepan que no siempre es así. Los volúmenes normalmente no son aditivos. Que sean aditivos es una idealidad, ¿no? Y eso solamente se da cuando se mezclan dos disoluciones que tengan el mismo disolvente y estas disoluciones sean muy, muy diluidas, o sea, la concentración del soluto sea muy, muy baja. En otros casos, pues esto realmente no va a suceder. Entonces, no hay ninguna duda de cómo se expresa la molaridad, cómo se expresa la molalidad. ¿no? Sí observan pues que son bastante diferentes, ¿no? Y pues la fracción molar tampoco me imagino que no hay, no hay dudas, ¿no? No, no. Bueno, entonces vamos a pasar a resolver algunos problemas. Este va a ser el primer problema, ¿no? Este lo vamos a resolver entre todos. Bueno, lo voy a ir platicando y resolviendo yo. Y ya el ejercicio de práctica lo van a realizar ustedes. El problema dice, calcula la molalidad de una disolución de ácido sulfúrico que contiene 24.4 gramos de ácido sulfúrico en 198 gramos de agua. La masa molar del ácido sulfúrico es de 98.09 gramos por mol. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? La molalidad, ¿no? Sabemos que la molalidad son moles del soluto entre kilogramos del disolvente. O sea, necesito estos dos datos, ¿no? ¿Qué dato me dan? Sé que tengo eh, 24 ¿qué es eso? 4 gramos de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es el H2CO4. Entonces, ¿qué ocupo para calcular los moles? Pues su masa molar, ¿no? Entonces tengo que dividir ese 24.4 gramos entre la masa molar, la cual ya me dan. ¿Cuánto es la masa molar? 98.09. ¿Cuántos moles me da? Aquí está, ¿no? Aquí está la división de 24.4 entre 98.09 y nos da 0.249 mol de ácido sulfúrico. Ya como ya conozco los moles del soluto, ahora me falta solamente conocer los kilogramos del disolvente. Para eso tengo que identificar quién es el disolvente. En este caso, ¿quién es el disolvente? Pues el agua, ¿no? Agua. Ajá, no hay otra opción. Entonces, me dan la masa en gramos y yo sé que pues 198 gramos es igual a 0.198 kilogramos. Por lo tanto, lo único que resta es hacer la división, que es 0.249 moles de ácido sulfúrico entre 0.198 kilogramos de agua, que son los moles del disolvente entre los kilogramos, pero los moles del soluto entre los kilogramos de disolvente. Y esto me da una concentración de 1.26 molal. ¿Si están de acuerdo con el resultado? Sí, Sí. Nadie tiene dudas de cómo se realizó el problema, ¿no? Bueno, entonces hagan el problema, el ejercicio de práctica. Me avisan cuando vayan terminando, por favor. A mí me dio 6.382 por 10 a la menos 4.
¿Cuánto? 6.382 por 10 a la menos 4. Tienes ahí un factor de 1000. Está, checa bien entre cuánto dividiste. Me dio 0.63. 0.63. Ajá, es .63. Tú dijiste Eso 6. me dio a mí. Sí, es .63 y tú habías dicho 6.3 por 10 a la menos 4, porque seguramente en vez de dividir entre kilogramos de agua, dividiste entre gramos de agua. Sí, sí me di Eso, cuenta. Ya. sí, ajá. Entonces aquí el primer paso es sacar los moles de urea. Para eso es, divide 7.78 entre la masa molar de la urea, que son 60 gramos por mol, y el número de moles da 0.13. Ahora este número de moles lo divides entre los kilogramos de agua, que en este caso pues son 203 entre 1000. Serían 0.203, ¿no? Y ya entonces la molalidad es igual a 0.638. Bueno, 0.639, ¿no? Ya redondeado. Y si lo redondean a dos decimales, debe ser 0.64, ¿no? ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Sí. Ok. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hay una forma de pasar de molaridad a molaridad y viceversa. O sea, si yo conozco la molaridad de una disolución, puedo calcular su molaridad, o viceversa, si conozco un dato y ese dato es la densidad. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Dice, la densidad de una disolución acuosa de metanol, que es, esta es la fórmula del metanol, que ya vimos hace unos momentos, CH3OH. ¿Qué pasó? A ver, espérenme. Aquí está. Esta es la fórmula del metanol. Es 2.45 molar. Y la densidad que nos están dando como dato es esta. 0.976 gramos por mililitro. Entonces nos piden cuál es la molaridad de la disolución. Y como dato extra nos dan la masa molar del metanol, aunque nosotros la pudimos haber calculado, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Pues tienen que observar qué es lo que ocupan calcular, ¿no? La molaridad, que es el objetivo del problema, pues son los moles de soluto entre la masa disolvente. Ahora, ¿aquí qué pueden hacer? Para esto ocupan tener una base de cálculo. Entonces, esa base de cálculo, ¿qué creen que podría ser? ¿Tienen alguna idea? La densidad. Puede ser la densidad, o sea, pueden tomar como base de cálculo 1 mililitro de la disolución o el volumen que ustedes quieran. Por ejemplo, supongamos que vamos a trabajar con 1 litro de disolución, que es lo que el problema que es la solución que aquí les muestra, plantea, ¿no? Supongamos que tenemos 1 litro de disolución. ¿Cuántos mililitros de disolución hay? Para poder, o sea, aquí el objetivo es obtener los gramos de disolución, ¿no? Entonces, como yo tengo la densidad, pues yo sé que en 1 litro de disolución hay 1000 mililitros de disolución, ¿no? Si yo esto lo multiplico por la densidad, la cual es 0.976 gramos por mililitro, esto me dice que la masa de disolución que hay en 1 litro de disolución son 976 gramos. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Sí entienden de dónde sale esto?
Sí, Sí, ok. Otra vez lo repito, así rápidamente. Yo tomo como base de cálculo 1 litro de solución. En 1 litro de solución yo sé que hay 1000 mililitros. Ahora, como yo conozco la densidad, puedo saber cuánta masa es equivalente a 1 litro de disolución. En este caso son 976 gramos. Es decir, que 1 litro de la disolución problema pesa, por decirlo coloquialmente, 976 gramos, ¿no? O sea, yo tengo 1 litro. Hombre, qué fea y la masa son 976 gramos. Ahora, estos 976 gramos, ¿de qué son? Son tanto de alcohol como de agua, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué agua? Porque la disolución es acuosa, ¿no? Ahí viene implícito que el disolvente, ¿quién es? el agua. El agua, ¿no? Agua. Sí, entonces como yo sé que esta masa es de toda la disolución completa, pues entonces estos 976 gramos son masa de metanol más masa de agua. Ahora, ¿qué datos yo tengo para saber de esos 976 gramos, cuántos son de agua y cuántos son de alcohol? Pues yo tengo la molaridad, ¿no? La masa molar. Yo tengo la molaridad. ¿Qué quiere decir? Que sea 2,45 molar, que por cada litro de disolución hay 2,45 moles de etanol. Y si yo conozco la masa de metanol, pues ya puedo despejar la masa de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa total es igual a masa de metanol más masa de agua. Entonces aquí es como ese siguiente paso, ¿no? Masa de agua es igual a masa de la disolución menos masa del soluto. La masa de la disolución en 1 litro de disolución son 976 gramos. Como la disolución es 2,45 molar, esto significa que hay 2,45 moles de metanol en cada litro de disolución. Si lo multiplican por la masa molar, pues ya tienen los gramos, ¿no? Entonces, ¿cuánto da 2,45 por 32,04? Da 78,498, que redondeado pues serían 79,5, ¿no? ¿Sí está bien o no? Sí, Ahora, si ustedes restan 976 menos 79,5, ¿cuánto da? Da 896,5 gramos, ¿no? Aquí el libro dice 898, pero seguramente es porque aquí utilizaron 32 nada más. Entonces, pues vamos a utilizar este dato, ¿no? Ya conozco la masa de agua en 1 litro de disolución y conozco que hay 2,45 moles de metanol en ese litro de disolución. Entonces ya puedo yo pasar a calcular la molaridad. De esta manera, pues divido 2,45, que son los moles en 1 litro de solución, entre pues la masa de agua que hay en ese litro de solución, que son estos kilos. Y de esta manera me da como resultado 2,73 molar. A ver, háganlo. Hagan la división a ver si es correcto. Sí, sí es correcto. Entonces yo ya calculé la molaridad a partir de la molaridad, que es 2,45 moles. ¿Por qué? Porque yo tengo el dato de la densidad. ¿Sale? Entonces, a ver, ustedes ahora hagan el ejercicio de práctica, donde dice que calculen la molaridad de una disolución de etanol, 5,86 molar, cuya densidad es la que se muestra ahí, la cual es 0,927. Para que no batallen, les voy a dar la masa molar del etanol. Es 46 gramos por mol. Se los voy a anotar aquí. 46 gramos por mol. Como vayan terminando, me van diciendo a ver si coincidimos.
Se me dio 0.008 molar. Casi, casi, pero no. Les está pasando que están dividiendo entre gramos en vez de kilogramos. Tengan mucho cuidado con eso. No es 8.91. ¿8 punto qué? 91. Pues cerca, pero bueno, es 8.8. Al primero que dijo cuánto era, cuánto había mencionado, 0 punto qué. Era porque pues, es en gramos. Ajá. Pero es 8.8 el resultado, ¿no? El procedimiento es el mismo, ¿no? Tomando como base de cálculo un litro de disolución, pues sabemos que en ese litro hay 927 gramos de la mezcla, pero también sabemos que en ese litro hay cuántos moles de etanol, 5.86. Entonces, para calcular los gramos de agua, tienen que restar la masa que hay en 5.86 moles de etanol. Entonces, 5.86 por 46 da 269. 269.56. Lo que salga en esta resta es igual a la masa de agua, que son 657. Esto lo pasamos a kilogramos y como nuestra base de cálculo es un litro de disolución, pues sabemos que en ese litro de disolución hay 5.86 moles de etanol. Entonces ya nada más queda dividir 5.86 entre 0.657, que son los kilogramos de agua. Y eso nos debe dar pues alrededor de 8.9, 8.8, ¿no? Profe, la M es número de moles. 8.9 me dio a mí. ¿Cuál M? Esta. Sí, Acuérdense que la M mayúscula es molaridad y molaridad es mol por litro. ¿Sale? sí, Entonces, sí, ok. como nosotros estamos suponiendo como base de cálculo un litro de disolución para poder hacer nuestros cálculos, ¿qué quiere decir esto? Que como estamos manejando un litro de disolución, pues la molaridad es igual a los números de moles, ¿no? En este caso del etanol. Si nuestra base de cálculo fuera medio litro, pues ahí sí tendríamos que multiplicar 0.5 por la molaridad, que en este caso sería 5.86. Pero por eso mismo usamos como base de cálculo un litro para pues ahorrarnos esos pasos, ¿no? Y que sea más sencillo de resolver. No sé si entiendan esa parte. Sí. Bueno, entonces ya queda claro ese ejercicio de práctica. Sí. ¿Qué dice el público? Sí, Bueno, entonces vamos a continuar con los problemas. Dice, calcule la molaridad de una disolución acuosa de ácido fosfórico, cuya fórmula es esta que se muestra aquí, a 35.4%. Este porcentaje es porcentaje en masa. La masa molar del ácido fosfórico es de 97.99 gramos. Entonces, ¿qué estamos buscando?
molalidad, ¿no? ¿Qué es molalidad? Moles del soluto. ¿Quién es el soluto? Ácido fosfórico. El ácido fosfórico. ¿Y quién es el disolvente? El agua. El agua. El agua, porque es una disolución de qué tipo? Acuosa. Acuosa, ¿no? Siempre que digan disolución acuosa, el agua es el disolvente, ¿ok? ¿Qué datos tenemos? El porcentaje en masa de la disolución acuosa del ácido fosfórico. ¿Qué quiere decir esto? Que de X cantidad de masa que tengamos de la disolución, la cual está compuesta de ácido fosfórico y agua, el 35.4% que es ácido, ¿no? Es decir, si tuviéramos 100 gramos de la disolución acuosa de ácido fosfórico, ¿cuánto de esa masa de esos 100 gramos sería solamente ácido fosfórico? 35.4. 35.4, ¿no? Porque otra vez no estamos usando una base de cálculo de 100 gramos, porque es la que nos facilita pues todo el cálculo, ¿no? Pero en realidad la base de cálculo podría ser cualquier masa, ¿no? Pero normalmente siempre uno escoge aquella que la facilite. Si yo escogiera 3.1516 gramos, pues sí podría resolver el problema, pero no tendría sentido, ¿no? Me estaría complicando sin necesidad. Entonces, así es como se empieza a resolver el problema. Para resolver este tipo de problema, conviene suponer que se comienza con 100 gramos de disolución, como ya ahorita supusimos. Si la masa del ácido fosfórico es de 35.4%, es decir, 35.4 gramos, el porcentaje en masa y la masa de agua deben de ser 100 menos esa masa del ácido fosfórico. Entonces, suponiendo una base de cálculo de 100 gramos, 35.4 gramos es ácido y solamente 64.6 gramos es agua, ¿no? Profe, me tengo que ir. Ah, no, sí, adelante, el que se necesite ir o cualquier cosa se puede retirar, no se preocupe. Una disculpa, gracias. Ah, no, no pasa nada. Entonces ya tenemos en nuestra base de cálculo que son 100 gramos, cuántos gramos son de ácido fosfórico. Le puse AF, ¿no? Para no poner toda la fórmula molecular. ¿Y cuántos gramos son de agua? ¿Qué es lo que sigue? Pues para calcular la molalidad necesito saber los moles que tengo de soluto. El soluto es el ácido fosfórico. Como ya tengo su masa y su masa molar, pues simplemente calculo, ¿no?, los moles de ácido fosfórico que hay. Para eso divido los 35.4 gramos entre la masa molar, que son 97.99 gramos por mol. Esto me da como moles. ¿Cuántos moles me da? Pues 0.361 moles, ¿no? Ahora la masa de agua que yo obtuve de mi base de cálculo, que son 100 gramos, son 64.6 gramos, lo que es equivalente a 0.646 kilogramos. Por lo tanto, para calcular la molaridad, nada más me resta realizar una división, la cual es 0.361 moles de ácido fosfórico entre 0.646 kilogramos de agua. Por lo tanto, la molaridad de esta disolución acuosa de ácido fosfórico es 5.59 molar. ¿Hasta aquí alguna duda de este ejemplo? No. No, Ok, entonces, por favor, les pediría que hicieran el ejercicio de práctica ustedes. E igual, ¿no?, como vayan terminando, me van diciendo. No es 13.77. Mande.
Es 13.77. A ver, permítame, déjame checar la respuesta. ¿Quién más ya terminó? Yo, profe, a mí me dio lo mismo. ¿Ya todos terminaron? ¿Los demás? ¿O cuántos somos en la clase ahorita? Somos tres. ¿Cuánto dijeron que salió? 13.77. Sí, A mí me 13.77. salió 13.76. Mm, A mí Pues también. sí, no está bien, es que ahí depende, es que como a lo mejor ustedes mientras van calculando, van arrastrando redondeos. Igual también puede ser que en la masa molar haya también algunas décimas de diferencia, ¿no? Dependiendo qué pesos atómicos tomen en cuenta. Entonces es normal que a veces, pues en vez de 13.77, que es el caso, pues les dé 13.75 o 13.79 o 13.8, etcétera, ¿no? Pero mientras esté ahí muy cerca, pues se considera correcto, ¿no? Inclusive si les diera 13.9, pudiera, ¿no? Todavía considerarse como correcto. Pero es como les digo, no depende ahí qué tanto arrastren redondeos o hagan aproximaciones o qué masas atómicas tomen en cuenta. Pero pues 13.77, 13.76 son ambos correctos. ¿Sale? Sí. Ok. Bueno, y estos ejercicios, no sé si vayamos a alcanzar a hacerlos aquí, pero si no, les encargo ver que le tomen un screen. Si tienen manera de tomar un screenshot o algo así, o imprimir pantalla. Sí. Sí. Ok, imprímanla porque como bueno, yo ahorita a las 6 tengo que algo que hacer, no, como a las 6:10, pues no creo que alcancemos a hacerlos todavía. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que vimos hoy? No. No, Ya lo, ya lo dominaban entonces, ya lo conocían. Sí. Bueno, entonces, para la siguiente clase, probablemente veamos algo del capítulo 4, tal vez hacer estructuras de Lewis y ya vamos a empezar a hacer problemas de equilibrio, ¿no? Para que más o menos ahí tengan el chip puesto en esas cosas. ¿Sale? Sí. Sale. Bueno, entonces ya tomaron el screen, ya tomaron la foto. Igual son los problemas que vienen en el chat, ¿no? O sea, si quieren anotar nada más el número de problema o apréndanse que es del 12.15 al 12.20, pero son los problemas que vienen en el chat. Lo mandé por el grupo. Ah, ok. Igual si pueden hacer más problemas de esto mismo que hicimos hoy, pues también les encargo, ¿no? Si no, pues aunque se hagan estos 6, mínimamente. Entonces ya puedo dejar de compartir. Sí. Sí. Bueno, entonces si no tienen alguna duda en específico, entonces aquí hasta aquí va a llegar la clase. ¿Ya saben cuándo van a hacer su primer examen? Nos dijeron que probablemente este fin de semana o el otro, o los dos dijeron. Ok, bueno. Bueno, si hacen el examen, mucha suerte y si no, pues nos vemos la siguiente semana. Nada más ahí, por favor, les encargo que resuelvan los problemas y que vayan leyendo el capítulo, o si no es que ya lo leyeron, el capítulo 14 y el 15 del Chan. ¿Sale? ¿Cuál? 14 y 15. El 14 es el equilibrio y el 15 es ya equilibrio ácidos y bases.
Pero si no han leído el capítulo 4, lean primero ese, por favor. Ok. Bueno, Muchas entonces, gracias. gracias a ustedes y nos vemos la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Gracias. Gracias. Bye. profe, yo le puedo hacer una pregunta sobre otro tema, otro problema. Ah, sí, dime. Mire, voy a prender la cámara para que lo vea. Ajá. ¿Sí lo alcanza a ver? A ver, dice, si se adiciona 2 gramos de agua a una mezcla de ácido y agua, Ajá. ¿la qué? Ya alcanzo a ver. A ver, se lo leo si quiere. A ver, dímelo. Si se adicionan 2 gramos de agua a una mezcla de ácido y agua, la nueva mezcla... Ah, no, mentiras, ese no es. Aquí está. Considera que el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio son electrolitos fuertes. Si preparas una disolución acuosa, al mezclar 80 mililitros de una disolución acuosa de ácido clorhídrico 0.20 mol sobre litro con 20 mililitros de otra disolución acuosa de hidróxido de sodio 0.5 mol sobre litro, ¿cuál será el pH de la nueva disolución? Sí me podría decir cómo hacerlo, porque si ya tiene que irse, pues solo me gustaría que me dijera los pasos para poder resolverlo, porque Ajá. no supe cómo resolverlo. Tengo ¿Sabes las ideas. sabes cómo reacciona el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio? Sí, aquí lo tengo anotado. Ok. Es ácido clorhídrico más hidróxido de sodio produce sal más agua, ¿no? Que es Sí, cloruro sal de más sodio más agua. agua. Entonces, ahí tú lo que tú tienes que ver, primero que nada tienes que calcular los moles de ácido clorhídrico y los moles de hidróxido de sodio. Ok. Hasta ahí, eso no se te complica. No. Ok. Uno va a estar en exceso, o sea, va a haber más moles de uno que del otro, ¿no? Tienes Ajá. que identificar de cuál hay exceso. ¿Por qué? Porque por cada mol de hidróxido de sodio que, que haya, este va a reaccionar con un mol de ácido clorhídrico. Por decir así, tú haces tus cálculos y te resulta que tienes un mol de ácido clorhídrico y 2 moles de hidróxido de sodio, ¿no? Ese Ajá. mol de ácido clorhídrico va a reaccionar con un mol de hidróxido de sodio y va a formar sal y agua. Ok. Pero si recuerdas, pues tienes tú 2 moles de hidróxido de sodio. Entonces, la cantidad que quede, que en este caso va a ser un mol de hidróxido de sodio, la tienes que dividir entre el volumen final. Aquí vas a considerar que los volúmenes son aditivos, ¿no? Si tú agregaste unas 100 mililitros de una solución y 200 de la otra, pues tienes un volumen final de 300 mililitros. Ajá. Entonces, ya que tengas la cantidad de moles, ya sea de ácido o de hidróxido de sodio, que quedan al final, la divides entre el volumen final y esa va a ser la concentración molar, ya sea de hidróxido de sodio o de ácido clorhídrico, pero en realidad, pues estos ya están disueltos, ¿no? Por eso te dice que está como que es un electrolito fuerte. Entonces, Ujú. esta concentración es igual a la concentración, si es ácido clorhídrico, es igual a la concentración de los iones H+, o sea, de los protones. Ajá. Si es hidróxido de sodio, es igual a la concentración de los iones hidróxido. Ok. Ya teniendo tú la concentración, ya sea de los iones hidróxido o de los iones o del ion hidrógeno, Hidronio, sí. ajá, tú ya puedes calcular el pH. ¿Sabes calcular el pH? Sí. pH Entonces, igual a menos logaritmo, sí. ok, entonces, pero si tienes la concentración de los iones hidróxido, ¿sabes calcular la concentración de los iones eh, Es, hi- hidrógeno? sí, sí, Ah, ok. es H más OH igual a 1 por 10 a la menos 14. No, es multiplicación. Es Ah, sí, concentración, la multiplicación, sí. ajá, es la KW. Sí, la Entonces, constante. y ya resolves el problema.
Entonces no sé si Ah. más o menos me entendiste. Sí, lo anoté. Ah, ok. Ok, lo voy a resolver. A ver si puedo, profe. Sale. Si no hay cualquier cosa, me puedes mandar mensaje o lo puedes poner en el grupo y ya te contesto ahí. Ok, gracias. Sale, nada. Nos vemos. Entonces, nos vemos. Hasta luego, muchachos. Cuídense y pues estudien lo que puedan, ¿no? Y resuelvan problemas. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, profe. Ahí. Hasta luego.